Muy buenas noches, saludos, bendiciones, que Dios me los bendiga a todos, a todas y a todos, porque sé que algunos caballeros también se unen a ver nuestra transmisión. Hoy estamos dando comienzo primeramente a un nuevo mes. Y también estamos dando comienzo a una nueva serie dentro de nuestras 12 mujeres en el 2026. Ya en enero estuvimos hablando de la grandiosa Débora. Estuvimos aprendiendo a través de tres estudios todo lo que constituía quién era Débora, qué hizo Débora y cómo nosotras como mujeres nos podemos identificar con una Débora. Este mes de febrero nos toca el personaje, esta mujer hermosísima, con muchísima sabiduría, muy inteligente, Abigail. Así que las espero a que no solamente se conecten a este estudio, sino que también puedan conectarse a los próximos dos estudios de Abigail, ya que el último viernes del mes estaremos tocando un tema referente a lo que es la salud. Bueno, mis hermanas, como siempre, damos comienzo con la oración, pidiéndole al Señor que sea Él tomando control de todo lo que pase esta noche. Déjenme verificar que se está grabando. Pongan sus micrófonos, por favor, em, muteados para que no se grabe el sonido. Y vamos a empezar esta maravillosa estudio de esta mujer. Bueno, gracias Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar una noche más conectada aquí en este estudio bíblico. Ayúdanos a entender quién fue Abigail y cómo ella puede cambiar nuestras vidas. Padre Santo, te pido que todo lo que salga de mi boca sea a través de tu Espíritu Santo, que seas tú tomando el control y si hay necesidad en tu pueblo, que seas tú obrando en ello. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Espíritu. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, mi nombre es Pastora Lili. Soy una pastora en entrenamiento, pero soy capellana y consejera bíblica. Llevo caminando con el Señor más de 20 años. Mi pasión es ayudar a las mujeres a cuidar de su templo, tanto espiritual, emocional y físico. Tengo un testimonio de abuso y ese abuso me llevó a muchas consecuencias negativas de mi vida. Y luego de muchos años, el Señor ha ido trabajando con mi vida, ha ido restaurándome, ha ido transformándome y hoy me dedico a ayudar a otras a transformarse también, pero de una manera integral, completamente. Y bueno, en nuestro ministerio de Pastor el Bienestar nos dedicamos a eso, nos dedicamos a darle estudios espirituales. Este mes estamos en Abigail, pero por los próximos meses vamos a estar estudiando una mujer de la Biblia diferente, pero también tocamos la parte emocional dando talleres especiales y también todos los cuartos viernes del mes o último viernes del mes estamos tocando el tema que tiene que ver con el templo físico, nuestra salud. Soy apasionada de vivir una vida libre de tóxicos, no solamente de tóxicos en productos o ambientales, sino también de relaciones tóxicas. Así que gracias, bienvenida, denle like al canal de YouTube, compartan el video para que más hermanas sean ministradas a través de él. A las que se conectan a través de Zoom, que Dios me las bendiga. Gracias por estar aquí una noche más. Fue una semana bastante ajetreada para mí, pero aquí estamos en nuestra noche de descanso con el Señor. Abigail, belleza que no se quiebra. Ese es el tema que tenemos para esta primera parte de la historia de Abigail. El versículo clave que vamos a estar estudiando esta noche, pueden anotarlo para que luego lo mediten. Es Primera de Samuel 25 del 1 al 3. Primera de Samuel 25 del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor. Y murió Samuel y se reunieron todos los israelitas y lloraron a Samuel y le sepultaron en su casa en Ramá.
Y levantándose David, descendió del desierto de Parán. Y había un hombre en Maón que tenía su negocio en Carmel. Y el hombre era muy rico, tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y estaba Cherin cuidando sus ovejas en Carmel. Y el nombre de aquel hombre era Nabal y el nombre de su mujer Abigail. Y era esta una mujer de buen entendimiento, hermosa de aspecto, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Este pasaje introduce a la historia de Nabal y Abigail y establece el contexto de la vida de David después de la muerte de Samuel. Si ustedes necesitan profundizar en estos primeros 3 versículos de 1 Samuel 25, pues déjenmelo saber para yo poderle brindar algún apoyo en nuestro grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo en WhatsApp donde brindamos apoyo para esta parte espiritual de nuestro ministerio. Si usted quiere pertenecer a ese grupo de apoyo donde se dan los recursos, pues escriba la palabra apoyo en el chat o en los comentarios de YouTube para yo poderle pasar el enlace de ese chat de apoyo. Bueno, primeramente vamos a desglosar aquí. Este hombre aparece luego de la muerte de Samuel. Y dicen que lloraron a Samuel y lo sepultaron en la casa de Ramá, y levantándose David descendió al desierto de Parán. Y había un hombre, y este hombre era rico. La palabra lo dice, era rico, tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y sus ovejas estaban como juntándose con otras ovejas. Dice sharing porque es que yo en ese momento yo manejo los dos idiomas, y en ese momento creo que puse la palabra sharing porque estaba pensando en inglés, pero realmente se estaban apareando sus ovejas en Carmel. Y el nombre de aquel hombre era Nabal y el nombre de su mujer era Abigail. Aquí dice en esta versión, yo lo voy a estar buscando en una versión más moderna para que podamos también entender esto. Dice que este hombre era duro, era duro, pero también era de malas obras. Será un hombre duro de corazón y también de malas obras. Voy a buscarlo acá en otro tipo de versión de la Biblia. Deben que lo busco acá para poderlo leérselo. Yo voy a utilizar la versión eh, NTV, que es una versión un poquito más fácil de entender. Dice, y murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David bajó al desierto de Maón, y había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y era el tiempo de la esquila. La esquila es cuando están ahí reproduciéndose, y también están como cuidando, es algo que hacen dentro del cuidado de las ovejas. Y este hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Según esta versión, que es la NTV, en la traducción viviente, dice que Nabal era grosero y mezquino. Era un hombre que tenía un carácter muy fuerte, un hombre con un mal corazón, con un corazón duro. Y en eso es que nos vamos a estar basando en el estudio de hoy. Ya en los siguientes estudios vamos a estar abarcando otros puntos de vista de la historia de Abigail. Pero ¿quién era Abigail? Vamos a hablar un poquito de Abigail. Tal vez es la primera vez que la escuchas, ese personaje. Tal vez la has escuchado antes,
pero no la conoces tan bien. Entonces vamos a adentrarlo aquí a quién es Abigail. Abigail vivió durante el tiempo de transición entre el liderazgo de Saúl y el reinado de David. Eso es lo primero. Ella estaba en ese transcurso del liderazgo de Saúl al reinado de David. Su historia se desarrolla en una época donde había inestabilidad política y conflictos constantes donde los matrimonios eran arreglados. O sea, en ese tiempo las mujeres no se cansaban con el hombre que ellas amaban, ni los hombres se cansaban con las mujeres que ellos amaban. Estos acuerdos de matrimonio se hacían arreglados, mayormente se intercambiaban bienes o dinero o oro, herencias, cosas así para poder arreglar esos matrimonios. La mujer tenía un rol social muy limitado en esta época. Y la inteligencia femenina no se tomaba muy en cuenta. O sea, la mujer no tenía un rol tan importante en la sociedad como lo tiene hoy en día, a menos que se convirtiera en salvación, como ocurrió con Abigail. Estaba casada con un hombre que se llamaba Nabal, un hombre rico, tenía mucho dinero, muchas posiciones, pero era insensato, duro y ofensivo. Era un hombre que tenía un mal carácter. Puntos clave de la historia de Abigail. Abigail era esposa de Nabal, un hombre insensato y malvado, mientras que ella era sabia y hermosa. También David tenía mensajeros que iban a pedirle provisiones a Nabal. Esto lo vamos a ver en el próximo estudio bíblico. Pero Nabal responde con desprecio y arrogancia. David se enfurece y decide atacar a Nabal con 400 hombres. Abigail, a enterarse, actúa de manera sabia y prepara una ofrenda para enviársela a David. Su intervención conmueve a David, quien reconoce que ella evitó que hubiera muerte. Luego Nabal muere y David toma como esposa a Abigail. Esto lo vamos a ver más en profundidad en los siguientes estudios bíblicos. Lecciones principales que aprendemos de Abigail. La sabiduría calma lo que la emoción podría destruir. Tu actitud puede marcar la diferencia incluso en un ambiente hostil. Hablar con sabiduría también es un acto espiritual y la prudencia también es valentía. Las virtudes de Abigail. Bueno, que tenía sabiduría práctica y sabiduría espiritual. Tenía sensibilidad emocional, capacidad de actuar bajo presión, humildad, respeto y discernimiento, valentía para actuar en medio de una crisis y vivió, aunque vivió en un ambiente opresivo y bajo la autoridad de un hombre imprudente, aún así ella mantuvo el equilibrio de su hogar. ¿Qué nos enseña todo esto? Vamos a ver más adelante qué nos está enseñando estas virtudes de Abigail. Discernimiento. Una de las valoraciones más importantes de Abigail o eh, destrezas que tenía Abigail era que tenía discernimiento. Y yo pienso que tanto Débora como Abigail, eso era uno de los frutos que habían en ella, en estas dos mujeres, el discernimiento. Y mis hermanas, el discernimiento es muy importante en la vida de cualquier mujer. Abigail no levantó una espada, no alzó la voz, no dio órdenes ni impuso autoridad, pero detuvo a un ejército y lo hizo con palabras. Mientras David, aquí voy a contar un poquito de la historia completa, pero mientras David venía con 400 hombres armados, ella salió sola, montada en un burro
con provisiones y con humildad. Y con algo que hoy parece raro en los tiempos que corren, sensatez. No habló desde el enojo, aunque tenía motivos para enojarse. No reaccionó desde el miedo, aunque corría peligro. Habló desde el discernimiento, desde la sabiduría de quien ha aprendido a leer los tiempos y sabe cuándo callar y cuándo hablar con firmeza y gracia. Y quiero detenerme aquí antes de continuar leyendo esta parte. Nosotras las mujeres tenemos que aprender a saber cuándo callar delante de nuestros esposos, pero tenemos que también aprender no solamente a callar, mis hermanas. Hay tiempo para nosotras hablar, pero lo debemos hacer con firmeza y con gracia. ¿Cuántas veces tú te has sentido como Abigail, sosteniendo una casa, una pareja que es imprudente, que es malcriado, que es controlador, controlando a tus hijos? Y tú también tener que tomar decisiones en silencio. También evitando peleas con tus palabras medidas, conteniendo la explosión de tu esposo con tu prudencia, actuando con sabiduría cuando otras solo saben reaccionar. Tal vez nadie te felicita por eso y te entiendo. Es muy difícil llegar a tener el carácter que tenía Abigail. Tal vez piensan que tu silencio es porque tú eres humilde o porque eres pasiva o que tu mansedumbre es debilidad, pero Dios ve lo que haces en secreto. Dios ve cuando decides no responder con la misma dureza con la que te están tratando. Ve cuando cargas con palabras que no dices para evitar el dolor. Ve cuando eres la que se adelanta al conflicto y decide apagar el fuego antes de que empiece. Eso también, mujer que me estás escuchando, eso también es liderazgo. Eso también es fe, eso también es valentía. Abigail fue una mujer prudente en un entorno insensato. Vivía con un hombre necio, pero no permitió que la necedad de él la contagiara. Actuó a un tiempo, habló con respeto y se arriesgó. Su prudencia salvó a su casa y protegió el corazón de David que no derramara sangre innecesaria. Abigail no solamente salvó su casa, salvó también al rey David. Lo protegió de una decisión precipitada, de una culpa innecesaria, de un error que iba a marcar la historia de este rey. Una mujer prudente cambió el rumbo de un rey. Ese fue el liderazgo de Abigail. Un liderazgo que no necesita títulos, ni púlpitos, ni aplausos. Su liderazgo se vio en su actitud, en su prudencia, en su determinación para intervenir cuando todo apuntaba a una tragedia. No subestimes el poder de tus palabras cuando estás llena del Espíritu. No piensas que ser prudente es resignarte. La prudencia es una forma de autoridad espiritual. Es saber cuándo intervenir, cómo hablar y qué espíritu llevar en la boca. Hoy quizás tú también estás en medio de tensiones. Tal vez estás casada con un hombre necio. Vives con alguien difícil. Estás rodeada de impulso, de reacciones, de gritos, de indiferencia. Y te preguntas cómo se actúa con sabiduría cuando lo que uno quiere es gritar. ¿Cómo se apaga un incendio cuando tú no lo entendiste? O sea, no lo encendiste o no lo entendiste también.
Aquí aparece Abigail, no como una mujer perfecta, sino como la mujer madura, la que decide qué tipo de corazón quiere tener, aunque su entorno no colabore. La que no pierde la dignidad, porque su fuerza no viene de los demás, sino de Dios. Tú también puedes marcar un antes y un después en tu hogar, en tu casa, en tu entorno, en tu historia. No con furia, no con fuerza, sino con sabiduría. Y actuando así, puede que nadie lo note, pero el cielo lo celebra. Este es un pequeño escrito que tomé de uno de mis aprendizajes y es esto. Es muy difícil mantener la calma cuando tenemos a alguien a nuestro alrededor que todo el tiempo está en una actitud negativa. Créanme que es muy difícil. Yo duré años batallando con esto. Yo era de aquella mujer que no era como Abigail. Yo era una mujer muy explosiva. Si alguien venía a mí a decirme algo que a mí no me gustaba, prácticamente o yo respondía para atrás o decidía alejarme e ignorar a esa persona, no volverle a hablar, guardaba rencor, todo ese tipo de cosas. Pero el Señor a través del tiempo me ha ido cambiando, me ha ido enseñando que una batalla o una pelea no siempre se gana desde la rabia o desde el enojo o desde el rencor. Muchas veces callar es de sabios. Inclusive, a una persona le molesta más que tú te quedes en silencio a que tú le respondas. ¿Sabes por qué? Porque no sabe lo que tú estás pensando. Y la manera de una persona manipularte es a través del grito y del enojo que te puede causar lo que esa persona diga. Actualmente, cuando alguien se enoja alrededor mío, yo suelo callar. Suelo callar y suelo ir de rodillas ante el Señor y decirle, Señor, encárgate de la situación y ponga a esta persona en su lugar. Y sucede así, el Señor procede así, como un padre que le han lastimado a una de sus hijas. Asimismo, va y pone las cosas en su lugar. Pero hay momentos, mis hermanas, que el abuso o la situación que está pasando es demasiado fuerte y nosotros tenemos que aprender a hablar, pero con firmeza. No con gritos, no con malas palabras, no insultando, sino desde el amor, pero firmes. Y pienso que esta parte es más difícil que hacer silencio porque tenemos que controlarnos a nosotras mismas. Llegan momentos donde yo estoy rodeada de personas que no tienen un buen carácter y yo lo que hago es que voy delante del Señor, le digo al Señor, sabes, yo sé que tú vas a tomar parte en este asunto, pero yo necesito decirle a esta persona lo que yo siento, pero necesito decírselo con sabiduría. Y el Señor me dice exactamente qué es lo que debo de decir. Y yo he hablado con firmeza a personas que me han incomodado en algún momento, diciéndole, ¿sabes qué? Te entiendo perfectamente lo que tú estás sintiendo, pero yo quiero que ahora tú escuches lo que yo estoy sintiendo. Y eso es hablar desde la sabiduría. Y esto fue lo que hizo esta mujer, Abigail. El contexto bíblico de la historia de Abigail, principalmente de estos tres versículos, es que Abigail era hermosa e inteligente. Nabal era duro, necio y violento. Eran dos corazones distintos en un mismo lugar. Dios nos muestra que el carácter no va a depender nunca del entorno. Una persona no es violenta o no es malcriada por lo que estás en su alrededor. Porque Nabal vivía con una mujer que tenía un corazón bueno, humilde, que no era necia, que no era violenta, pero aún así él lo era.
Y yo quiero irme un poquito más allá porque yo sé que tal vez tú te estás preguntando qué significado, cuál es el significado de la palabra necia. Y voy a buscarlo aquí en mi diccionario para que podamos entender la definición de necio o necia. Una persona necio es una persona terca, obstinada, que insiste en algo aunque cuando se le muestran razones o evidencias en contra. Actúa con falta de prudencia o entendimiento, tomando decisiones pocas sabias. También es una persona que no quiere escuchar consejos. La Biblia menciona a través de proverbios diferentes partes donde habla de las personas necias. Por ejemplo, en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. También en Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Habla también de la mujer sabia y de la necia en Proverbios 14:1, donde dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. También habla en Proverbios 18:2, dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en su corazón se descubre. Y así sucesivamente la Biblia va repitiendo esto de la necedad. Inclusive dice que cuando una persona es necia, tú no la escuches. Y es que la necedad es una característica del ser humano que Dios no está de acuerdo, que Dios no la aplaude. Inclusive, bueno, la violencia y la dureza del corazón, pero el necio también es una persona que al Señor no le gusta, no es una característica humana que al Señor le gusta. Entonces, vamos a entender el significado del nombre de esta mujer para que ustedes puedan entender el carácter de ella, por qué era tan diferente al de Nabal. Abigail, el nombre de Abigail significa padre del gozo o fuente de alegría. Su Abigail era una mujer alegre, contenta, con gozo, con alegrías, que no se quejaba, que no peleaba, que no era violenta. Esa era Abigail. Por eso es que se dice que la necedad de su esposo Nabal no tenía que ver con la relación que él tenía con Abigail, porque Abigail era una fuente de alegría. Posiblemente este hombre venía con esto por tal vez por tratos en su niñez con sus padres, por amargura de corazón, por endurecimiento ante las cosas de Dios. Todo esto hace que el fruto sea negativo. El nombre de Abigail revela su esencia espiritual. No permitía que la amargura gobernara en su espíritu y tenía una identidad que venía de Dios. Era una mujer de fe. O sea, la identidad de Abigail no venía de la circunstancia o de con quién se había casado, sino que venía y provenía de Dios. Cuando nosotras ponemos nuestra identidad en Dios, no vamos a ser mujeres necias. No vamos a ser mujeres necias, ni vamos a dejar que los necios que hay a nuestro alrededor nos contaminen. ¿Por qué? Porque tenemos la identidad puesta en Dios. Así que el primer consejo que te voy a dar esta noche, mujer que me estás escuchando, es que ancles tu identidad en Dios. ¿Y cómo la puedes anclar? Leyendo la Biblia, mis hermanas, para que puedas conocer a Dios, su carácter,
para que puedas entonces decir, yo heredo las virtudes y características de Dios. Por ende, lo que pasa a mi alrededor no me va a contaminar, porque yo soy hija de Dios. Belleza según Dios. ¿Y qué es eso que Dios quiere que todas nosotras como mujeres seamos? Cuando usted no sabe exactamente cómo es ser una mujer de Dios, lea Proverbios 31. Hoy no lo vamos a estudiar completamente porque es un poquito largo. Tal vez podemos hacer, déjeme ver, más adelante podemos enfocar tal vez un viernes dedicado a Proverbios 31. Pero Proverbios 31, si usted lo lee, le va a decir exactamente cómo Dios espera que usted como mujer sea. Pero si leemos en Proverbios 31:30, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor será alabada. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. La mujer que al Señor le agrada y quien le va a agradar a otros es aquella que tiene temor de Dios. Y temor de Dios es que tiene en cuenta lo que el Señor quiere para sus vidas, que no está en pecado, no está siendo grosera, no está siendo necia, no está siendo egoísta y muchas otras cosas. El temor del Señor fortalece el alma. La belleza espiritual resiste la tormenta. No es que seamos hermosísimas por fuera, es que por dentro lo seamos. Porque, como lo dice ahí, vana es la hermosura. La hermosura va a pasar, mis hermanas, con los años todas nos vamos a arrugar, nos vamos a poner viejas, puede venir un accidente, una enfermedad, pero lo único que queda intacto en su vida es su corazón, es su forma de ser. Y entendiendo esto, mis hermanas, no permita que la necedad la defina a usted. No se convierta en una mujer necia. Ejemplos de mujeres necias. Mujeres que están todo el tiempo peleando y peleando y peleando al marido. ¿Y por qué dejaste eso ahí? Y no me gusta que dejaste eso ahí. ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué? Y tú solamente haces esto. Ese tipo de mujer es la mujer necia que menciona la Biblia. Inclusive en la Biblia habla de un que fue, es como una gotera, que molesta, molestosa. Bueno, primera de Samuel 25:25, Abigail reconoce la necedad de su esposo Nabal, pero no se identifica con ella. Vamos a leerlo rapidito, a buscar nuevamente la Biblia y vamos a ir al versículo 25, primera de Samuel 25:25, para que podamos entenderlo. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y ustedes lo pueden leer en la traducción que ustedes tengan. Bueno, déjenme buscarlo aquí rapidito. Y dice así, la palabra del Señor dice en 1 Samuel 25:25, dice, sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Nabal, el significado de Nabal es necio. En cambio, vimos cuál era el significado de Abigail. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ella le está hablando en este momento a David. La necedad de otros no determina quién eres. Escríbelo en los comentarios. La necedad de mi esposo, si es que tu esposo es el que tiene el carácter así,
no determina quién soy. La necedad de mis hijos no determina quién soy. La necedad de mi jefe no determina quién soy. La necedad de mi madre no determina quién soy. La necedad de alguien en el vecindario no determina quién soy. Quien determina quién eres es Dios. Es Dios. Ese es el único que nos da identidad. Sabiduría en medio del caos, mi hermana. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Una de las cosas que le pidió Salomón al Señor fue sabiduría. No le pidió riqueza y el Señor le dio, te doy riquezas, te doy todo lo que tú quieras, pero el rey Salomón solamente pidió sabiduría y nosotras tenemos que aprender a pedirle sabiduría al Señor. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, mis hermanas. Abigail actuó con rapidez, pero no con impulso. Ella no fue impulsiva y es que nosotras a veces, cuando viene una persona necia, enojona al lado de nosotras, y más si vive en nuestra propia casa, solemos dejarnos llevar por el impulso, porque estas personas lo que hacen es provocarnos la ira. Muchas veces ellos lo que buscan o intentan es eso, la provocación para que usted explote. Porque luego va a venir el juicio donde le dice, ay, eso que eres cristiana. Oh, ay, eso que eres pastora. Ay, eso que eres hija de quién sé yo quién. Ese tipo de juicio es el que viene después que esta persona le provoca. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis hermanas? Que nosotras no podemos dejarnos llevar por el impulso. Yo sé que es fuerte, que es difícil, que muchas veces es incontrolable el impulso, pero ¿saben cómo se domina? Con dominio propio. Señor, cancelo todo pensamiento que tengo en este momento que decirle a esta persona. En el nombre poderoso de Jesús, dame fuerza para yo no decir todo lo que yo estoy pensando. Llévalo, átalo a los pies de Cristo. Átalo en tu mente. Átalo en tu mente. Miren, hermana, hay veces que yo he pasado por situaciones donde yo le digo al Señor, Señor, calla mi boca, porque si hablo, aquí va a suceder una desgracia. Pero eso es sabiduría, acción guiada por Dios. Pídale al Señor que enmudezca su boca y luego váyase de rodilla al Señor y pídale sabiduría. Señor, dime cómo debo yo dirigirme a esta persona para que me entienda. Con firmeza, Señor, ayúdame a ponerle límites a esta persona. Poner límites no es malo, mi hermana. Nosotras podemos poner límites, inclusive hasta a nuestros esposos, pero lo tenemos que hacer con sabiduría, desde el amor y no desde el rencor. Por ejemplo, si su esposo le dijo algo que a usted la hirió y constantemente lo está haciendo, espere primero que se le pase el momento a él. Luego de que se le pase el momento a él y usted haya orado y hablado con el Señor para que le dé respaldo, usted se va a acercar a su esposo y le va a decir, oye, mi amor, yo sé que estás preocupado por esto y por esto, pero de la manera en que me hablaste, a mí me dolió. Y yo necesito que tú entiendas que eso no es bueno para nuestra relación. Así desde el amor, mis hermanas, desde el amor, porque Abigail así fue que actuó con mucha sabiduría. No todo es urgente y quiero que escriban esto en los comentarios o en su libreta o en su papel que ustedes tengan. No toda urgencia viene de Dios. A veces pensamos, yo tengo que decirle esto, yo tengo que contestarle esto o yo tengo que actuar así, porque si no lo hago ahora, nunca. Pero déjenme decirle esta noche que no toda urgencia viene de Dios. A veces Satanás poniéndonos pensamientos, diciéndonos cosas que hacer
para arruinar nuestras relaciones. Por eso es importante usted ir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, mira lo que me dijo, mira lo que me hizo, toma el control y enséñame qué es lo que tengo que hacer. Si el Señor a usted le dice, quédate en silencio, déjamelo a mí, quédese en silencio. Pero si el Señor le dice, vas a hablar con Él desde el amor, usted vaya y hágalo sin miedo, como lo hizo la reina Esther. No estamos hablando de Esther, pero Esther se presentó ante el rey en un momento donde la podían matar. Y aún así ella fue delante del rey. ¿Saben por qué? Porque ya ella había orado, inclusive ayunado. So, si usted tiene que ayunar por una situación que hay en su hogar o en su trabajo o en la iglesia o donde sea, hágalo, ayune para que sea el Señor trabajando en la situación. Ustedes saben lo que pasa, que cuando el Señor, cuando usted va a donde Dios y le dice, mira lo que me está doliendo, mira lo que me está pasando, mira lo que me dijeron, mira lo que me hicieron, y yo quiero que tú tomes el control, el Señor va a empezar a trabajar el corazón de esa persona. Y si es una persona que aún no ha aceptado al Señor, el Señor va a empezar a trabajarte a ti para que tú sepas llegar a donde esa persona. Y eso lo he comprobado yo, mis hermanas. Actualmente en mi matrimonio, así es que cuando a mí no me gusta algo dentro de mi matrimonio, así es que yo lo hago. Yo voy primero delante del Señor. En mi caso, mi esposo es cristiano también. Por ende, cuando yo le hablo al Señor, yo le digo, enséñalo, corrígelo. Y él lo hace porque ya mi esposo le abrió el corazón al Señor. Y muchas veces cuando yo vengo a hablar con mi esposo, mi hermana, por algo que él dijo que no me gustó, ya el Señor le ha hablado a él. Ya él me dice, sí, sí, ya sé lo que me vienes a decir y te quiero pedir perdón. Pero ese es en mi caso, que mi esposo es cristiano. Pero muchas veces no estamos casadas con hombres cristianos. No crea que es imposible, porque para Dios no es nada imposible. El Señor lo que va a hacer es que va a trabajar con su corazón, con tu corazón, para que tú sepas cómo dirigirte a esa persona inconversa. Entonces, mis hermanas, ¿qué aprendemos aquí? Que la sabiduría viene en medio del caos. Sin el caos, sin el problema, no vamos a aprender a tener sabiduría, porque si todo está en paz, todo está en alegría y en fiesta, usted nunca va a poder aprender esto de la sabiduría. Por eso es que yo digo que las pruebas son necesarias, porque es la manera de nosotros pulirnos en medio del caminar que llevamos. Identidad firme en Dios. Proverbio 1:7 nos muestra esto. Proverbio 1:7, usted lo puede leer más adelante, yo por no hacer muy largo el estudio no lo puse, pero el Proverbio 1:7 nos muestra que el temor del Señor produce estabilidad emocional, reduce el miedo a las personas y a las amenazas. Cuando temes a Dios, el caos pierde autoridad. ¿Sabe? Mientras tú tengas ese temor al Señor, tú dependas del Señor firmemente, nada te va a dar miedo. Ni las personas, ni las amenazas, nada, porque tu confianza está puesta en Él. Aplicación personal. Yo quiero que tú, a través de este estudio y que hayas podido entender esto de la sabiduría, te hagas estas tres preguntas y las escribas en un cuaderno, las contestes en un cuaderno o en algún lugar, pero yo necesito que tú hagas estas preguntas de reflexión para que te ayuden a entender este concepto tan importante de la sabiduría. Primero, ¿de qué depende hoy mi valor? El que tú seas valor, hablo de valor, de ser valiente. ¿De qué depende? Depende de otra persona, depende del mundo,
depende de qué dirán o depende de Dios. Porque si nuestra valentía depende de Dios, nosotros no le vamos a tener miedo a nada, ni a nadie. Número dos, estoy reaccionando o respondiendo con sabiduría. Piensa en esa última pelea que hubo en tu lugar de trabajo o con una hermana o con tu mamá o con tu esposo. ¿Respondiste sabiamente o te dejaste llevar por el impulso? Responde ¿tú respondiste bien o fue algo muy carnal? Y número tres, ¿qué parte de mi identidad necesita ser afirmada por Dios? ¿Qué parte de tu identidad necesita ser afirmada por Dios? Tal vez hay cosas en tu identidad que todavía tú no entiendes que tienen que ir alineadas a las cosas de Dios. Tal vez tienes un temperamento fuerte, tal vez eres muy gritona, muy quisquillosa, muy quejona y eso necesitas empezar a buscar a través de la palabra cómo corregirlo, porque no vamos a poder controlar los necios de nuestras vidas si nosotras no reafirmamos nuestra identidad. Y tómate un momento para orar. Cuando estés haciendo estas preguntas, ora, ora al Señor y di, Señor, yo voy a contestar estas tres preguntas con la honestidad que te doy a ti y reflexiona en estas preguntas. Reflexiona en eso que tal vez tienes miedo, que no sabes cómo responder. Si estás pasando por una situación actual, escríbela. La escritura para mí es muy importante. Soy muy capaz a nivel digital. Yo hago muchas cosas a nivel digital, pero todavía para mí es importante el lápiz y el papel, porque siento que como que no es lo mismo. Es que hay, a nivel científico hay una conexión entre escribir y el cerebro. Y eso todavía la tecnología no lo ha podido reemplazar. Inclusive hay tabletas, por ejemplo, en mi computadora yo puedo escribir en ella, pero no es lo mismo que hacerlo en un papel. Por eso te aconsejo que lo hagas a lápiz y papel si sabes escribir. Si no sabes escribir, pues hazlo en audio o piénsalo, medítalo, pero estas preguntas te van a ayudar a reflexionar en cuál, número uno, cuál es tu identidad y cómo estás reaccionando ante esos factores estresantes en tu vida. Verdades para recordar. Y quiero que te lleve estas cuatro verdades esta noche. Mi identidad está en Dios. Tu identidad no está en tu esposo, hermana. Tu identidad no está en tus hijos. Tu identidad no está en tu trabajo, en el puesto, en tu ministerio. Tu identidad no está ahí. Tu identidad está en Dios. Eres hija de Dios. Eres hija de un rey. Ahí está tu identidad. Otra cosa es la sabiduría me protege. La sabiduría nos va a proteger de las personas que nos quieran hacer daño. No necesito perder la paz para ser firme. No necesita gritar mi hermana. No necesita romper cosas. No necesita romper relaciones. No necesita guardar rencor para ser firme. Usted puede ser firme desde el amor que Dios deposita en usted. Dios honra a la mujer que le teme. Y cuando hablamos de temer, no es temer de que no voy a buscar de Dios porque le tengo miedo, no, de que usted lo respeta, respeta su palabra, lo obedece. Eso es honrar a Dios. Eso es temer a Dios. Y la belleza que nace en Dios no se quiebra. La belleza humana sí se puede quebrar en un accidente, en una enfermedad o cuando seamos ancianas. Pero la belleza que Dios deposita dentro de nosotras, esa belleza no se acaba, no se quiebra, no se rompe y no se daña. Entonces confíe en esa belleza. Vamos a cerrar con esta oración. Señor, afírmanos
hoy nuestra identidad en ti. Enséñanos a caminar con sabiduría, a responder con gracia y a no permitir que el caos defina quiénes somos. Forma en nosotras un carácter firme, bello y lleno de tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Yo espero que esta oración haya llegado a tu vida. Pero antes de terminar este estudio bíblico esta noche, quiero compartirle los próximos estudios bíblicos para que ya usted se vaya preparando, para que compartanlo con otras hermanas. Si ustedes le pueden pasar los videos a otras hermanas que están pasando por una situación difícil en su hogar, que están viviendo con una persona necia. Bueno, esto es para que nos planifiquemos. El próximo viernes, que es el viernes 13, estaremos dando el estudio bíblico número 2, que se llama Cuando la sabiduría detiene la destrucción. Vamos a aprender lo que es las palabras que sanan, cuáles son esas palabras que deben salir de su boca y decisiones guiadas por Dios. Vamos a enfocarnos en Primera de Samuel 25, del 18 al 35. Escriba estos dos versículos porque usted los puede estudiar en la semana para que cuando venga ya esté preparada para esto. Primera de Samuel 25, 18 al 35 y Proverbios 15, 1. Viernes 20 vamos a tener el tercer estudio bíblico de Abigail, donde vamos a estudiar bajo el tema Gracia que libera y honra. Dios pelea por Abigail y los versículos que vamos a estar estudiando para esta semana es Primera de Samuel 25 del 36 al 42 y Romanos 12, 19. Y el viernes 27 de febrero, que es el último viernes del mes, estaremos dando un estudio especial de Biblia y salud. Que por cierto, tenemos un grupo en Facebook que se llama Biblia y Salud. Si usted no pertenece, escriba la palabra grupo para mandarle el enlace del grupo. Este viernes 27 vamos a hablar de menopausia. Nosotras después de los 35 años empezamos a vivir esta etapa en nuestra vida como mujeres. Y vamos a hablar de la menopausia desde un punto bíblico, pero también científico. Y vamos a hablar de los disruptores hormonales. ¿Cuáles son esas cosas que en el medio ambiente están afectándonos en nuestra etapa de la menopausia? Así que si usted conoce hermanas que tienen más de 35 años, que están empezando en ese proceso o están en la menopausia, pues invítelas a que vean, a que vengan con nosotros a conectarse aquí al Zoom o a través de YouTube. Y vamos a hablar esto desde cuidar el templo físico también es espiritual. Aprender a cuidar de nuestra salud también es amar y obedecer al Señor. Y vamos a estar estudiando Primera de Corintios 6 del 19 al 20 y Oseas 4, 6. Así que esos son los próximos estudios bíblicos. En WhatsApp tenemos cuatro grupos dentro de WhatsApp. Y el primero es Reset tu Templo, donde hablamos cosas de la salud, que refieren a la salud física. Tenemos uno que se llama Las 12 Mujeres de la Biblia, que es donde hablamos de estos estudios que estamos dando y apoyamos con recursos adicionales. También tenemos Vida Libre de Tóxicos. Es un grupo donde hablamos de cómo usted vivir una vida libre de contaminantes, una vida libre de químicos, detergentes, ese tipo de cosas. Y tenemos un grupo de apoyo para víctimas del narcisismo. Si usted está pasando por una situación de violencia doméstica, tanto de su pareja o de algún familiar o algún amigo o compañero de trabajo, bueno, ese grupo es para ustedes. Estas cuatro comunidades se trabajan dentro de Pastora del Bienestar porque el enfoque mío y el de Dios es que usted pueda tener bienestar integral en todos los aspectos de su vida. O sea, nosotros somos una persona
integral. Tenemos el espiritual, el emocional, que ahí va el mental, y el físico. Somos tres, igual que el que está Dios, que es el Padre, Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Nosotros estamos constituidos de la misma manera. Entonces, si ustedes quieren acceso a la comunidad de Pastoral Bienestar, escriban comunidad en los comentarios para así yo poder ver por dónde las dirijo. Bueno, mis hermanas, hasta aquí hemos llegado. Muchas bendiciones, que pasen un excelente fin de semana. Esta clase la estaré subiendo la semana que viene en nuestro canal de YouTube. Si ustedes quieren ver, tenemos un libro gratis para ustedes dentro de esta página www.pastoralbienestar.com. Ahí pueden ir a pedir un libro gratis que habla sobre la glotonería, que es comer, cuando comer demasiado se convierte en pecado. Y ese libro es para ustedes, es completamente gratis, es escrito por esta servidora y lo pueden encontrar en pastoradelbienestar.com y ahí también pueden ver todos los accesos a los grupos y a todas las redes sociales. Gracias nuevamente por su apoyo, por su amor, por su cariño. Estamos creciendo en cantidad, tanto en YouTube como en las otras redes. Sé que el Señor se está moviendo y apenas estamos empezando este año. Sé que cosas hermosas vienen de camino para mí. Esto, los otros días alguien me comentaba, pastora, ¿y usted no cobra ni un centavo por lo que usted hace? Mis hermanas, yo no cobro ni un centavo por el ministerio. Lo único que a usted se le cobra es cuando usted decide cambiar de tienda, porque tenemos una tienda de bienestar ecológico y pues obviamente para usted adquirir los productos tiene que pagar. Pero en lo que es en cuanto a todo mi aporte, yo hago esto para el Señor y obviamente pues lo hago completamente gratis para ustedes hasta el momento. Tal vez en un futuro pues podrá surgir algún taller o algún libro que tenga algún costo, pero hasta el momento no cobramos por impartir la palabra del Señor. Mi llamado es el pastorado, así que esto es parte de mi llamado. Si usted quiere donar, porque algunas personas me han dicho, quiero donarle, porque sabemos que hay gasto detrás de este ministerio. Pues si usted quiere donar, pues escríbame un mensaje privado y yo le puedo decir cómo usted puede donar. Pero esto es algo voluntario. El Señor hasta el momento, el que ha ido supliendo, ya vamos para 3 años en diferentes ministerios, pero el Señor es el que ha ido supliendo. Pero si usted siente en su corazón donarnos, ayudarnos con nuestro ministerio, lo puede hacer, pero hágalo de manera privada. Bueno, que Dios me las bendiga. Voy a parar la grabación. Nos vemos el próximo viernes.